Buenas noches, vamos a empezar la clase. Sí. Vamos a empezar a ver el trabajo del grupo 1. Por favor, ponen atención, estamos en clase. Bien, buenas noches. Nosotros, como ya dije, licenciados, somos el grupo número 1 y les vamos a presentar el memorial solicitando prueba anticipada. Álvaro les está repartiendo ahorita los memoriales para que los leamos. ¿Ya todos tienen memorial? ¿Sí? Bueno, comenzamos entonces. Señor juez de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, prueba anticipada. Julio César Alejandro Rodríguez Godoy, de 28 años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante, de este domicilio y vecindad, por que comparezca ante el señor juez y exponga. Dirección y procuración. Actúa bajo la dirección y procuración del abogado Juan Antonio Leal Méndez y señala el lugar para recibir notificaciones. La oficina profesional ubicada en la 9ª Avenida 19-70, zona 11 de esta ciudad, Colonia Mariscal. Razón de mi gestión. Por este medio y de manera atenta comparezco ante el juez a promover prueba anticipada de declaración jurada y reconocimiento de documentos en contra de la señora Andrea Trujillo Ramírez, de quien puede ser notificada en su residencia ubicada en la 13 Avenida 3-28 de la zona 14, Ciudad de Guatemala. Y para el efecto expongo los siguientes hechos. 1. Antecedentes. Con fecha 27 de septiembre de 2005, dentro del contrato privado número 010.509.491.970 del Banco de los Trabajadores, documento que se acompaña a la presente prueba anticipada, se reconocen deudores solidarios la señora Andrea Trujillo Ramírez y el señor Julio César Alejandro Rodríguez Godoy por un monto de 36,000 quetzales exactos, quienes tenían que realizar los pagos conforme los plazos y condiciones que constan en dicho contrato privado. Cantidad que fue recibida única y exclusivamente por la señora Andrea Trujillo Ramírez para uso personal, acordando de palabra que cancelaría la deuda acumulada más intereses según contrato privado. Derivado del incumplimiento de pago de la señora Andrea Trujillo Ramírez, la entidad Banco de los Trabajadores presentó demanda directiva por número 1111-2011-00009 en el juzgado 11º del ramo civil del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Copia de la demanda que se acompaña a la presente prueba anticipada en contra de la señora Andrea Trujillo Ramírez y el señor Julio César Alejandro Rodríguez Godoy como deudores, y quienes, a pesar del incumplimiento de los múltiples requerimientos, no habían hecho efectivos los pagos correspondientes. Por verme afectado en mi relación de trabajo y el manejo libre y espontáneo de mis cuentas bancarias, me vi en la necesidad de hacer efectivo el pago total de la deuda mediante el cheque número 01.195.909 de fecha 6 de febrero de 2013, cuenta número 00.491.218.873 del Banco Reformador, en el cual se pagó la suma de 30 quetzales exactos para la cancelación del préstamo número 010.509.491.970 a efectos de obtener el desistimiento dentro del juicio ejecutivo identificado. Pago que se puede constatar en el certificado de cancelación del contrato privado en el Banco de los Trabajadores de fecha 21 de febrero del año 2013, con número 010.509.491.970, documento que se acompaña, donde consta que el señor Julio Alejandro César Rodríguez Godoy canceló el crédito mencionado, por lo que se le otorgó finiquito por cancelación de deuda en el Banco de los Trabajadores. Le he solicitado a la señora Andrea Trujillo Ramírez múltiples requerimientos de pago por el monto antes mencionado, que hasta el momento no se ha hecho efectivo el pago correspondiente, contenidos en una cantidad exacta, líquida y exigible. Me veo en la necesidad de plantear la presente prueba anticipada de declaración jurada y reconocimiento de documentos. Fundamento de derecho. En el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que, para preparar el juicio, pueden las partes juiciales recíprocamente declaración jurada
dadas sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia se le deben aplicar las normas relativas a la declaración de parte y reconocimiento de documentos. El articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión que acompañará el interrogatorio implica. Si llenar este requisito no se dará curso a la solicitud en vista de lo anterior, al señor juez atentamente. Solicito, 1. Que en el presente memorial implica junta se inicie la formación del expediente respectivo, debiendo quedar la aplicar junta bajo reserva en la Secretaría del Juzgado. 2. Que se tome nota que actuó bajo la dirección y procuración del abogado Juan Antonio Leal Méndez y señala el lugar para recibir notificaciones en la oficina profesional ubicada en la Novena Avenida 19-60, zona 11 de esta ciudad, Colonia Mariscal. 3. Que se admitan para el trámite del presente memorial de solicitud de prueba anticipada de declaración jurada y reconocimiento de documentos formulada en contra de la señora Andrea Tofil Ramírez. Que se notifique a la señora Andrea Tofil Ramírez en su residencia ubicada en la 13 Avenida 3-28 de la zona 14, Ciudad de Guatemala. 5. Que se señale día y hora para que comparezca la señora Andrea Tofil Ramírez, quien debe comparecer en forma personal y no por medio del apoderado, a absolver posiciones que implica se acompañan y a reconocer los documentos que se acompañan en su contenido. Y bajo el percibimiento de que si dejara de comparecer sin justa causa, se le tendrá por confesa en las posiciones y por reconocido los documentos en su contenido. 6. Que se aperciba la señora Andrea Tofil Ramírez, que en caso de enfermedad legalmente comprobada indique el lugar en que se encuentra para que el tribunal se traslade para la práctica de las diligencias. 7. En su oportunidad a mi costa y demás formalidades de ley se me extienda la certificación correspondiente. Cita de leyes. Bueno, en vista de que el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión y acompañará el interrogatorio implica. Si de nada este requisito no se dará curso a la solicitud, el juez calificará la procedencia de las preguntas a la ley de aplica para recibir la declaración. Por esta razón fue que nosotros les apuntamos la aplica y todos la tenemos aquí, ¿verdad? Que es el pliego de oposiciones, y es el que yo les voy a leer hoy. Pliego de oposiciones que deberá absolver la demandada la señora Andrea Tofil Ramírez en la audiencia que para el efecto sea señalada por el señor juez de primera instancia del ramo civil dentro de la prueba anticipada nueva. 1. Diga al absolvente si es cierto que el día 27 de septiembre de 2005 se reconoce deudora dentro del contrato privado número 010.509.441.970 del Banco de los Trabajadores. 2. Diga al absolvente si es cierto que dentro del contrato privado número 010.509.441.970 del Banco de los Trabajadores adeuda un monto de 36.000 quetzales exactos. 3. Diga al absolvente si es cierto que dentro del contrato privado número 010.509.441.970 del Banco de los Trabajadores comparece el señor Julio César Alejandro Rodríguez Godoy como deudor solidario mancomunado. 4. Diga al absolvente si es cierto que usted hizo uso única y exclusivamente de la cantidad de 36.000 quetzales exactos que contemplaba el contrato privado número 010.509.491.970 del Banco de los Trabajadores. 5. Diga al absolvente si es cierto que usted se había comprometido con el señor César Alejandro Méndez Leal a cancelar la totalidad de la deuda del contrato privado número 010.509.491.970 del Banco de los Trabajadores. 6. Diga al absolvente si es cierto que incumplió en realizar los pagos del contrato privado número 010.509.491.970 del Banco de los Trabajadores. 7. Diga al absolvente si es cierto que el saldo de 30.000 quetzales exactos fue cancelado por el señor Julio César Alejandro Rodríguez Godoy el día 6 de febrero del año 2013. 8. Diga al absolvente si es cierto que el señor Julio César Alejandro Rodríguez Godoy se vio afectado por el incumplimiento del pago de la deuda. Guatemala, 10 de septiembre de 2013. Bueno, si quieren se sientan, gracias. Señores, estamos en clases. ¿Dudas o comentarios de este trabajo? ¿Hay dudas ni comentarios? La idea sobre todo de que veamos estos trabajos aquí
vayan practicando lo que les decía en su momento al inicio del curso de la capacidad de crítica y autocrítica. Aquí deberían haber dos opciones: o el trabajo está perfecto y todo el mundo tiene claro el tema y entonces no hay intervención de los alumnos, o el trabajo, como normalmente ocurre, tiene alguna u otra cosita que corregir y entonces ustedes como alumnos que no son miembros del grupo deberían pues ejercer esa capacidad de crítica y después hacer este trabajo. La idea que vayan practicando, no simplemente que lo lean, si fuera solo para leerlo, igual les damos la copia y lo leen ustedes en su casa. Y la otra cuestión es para que ustedes mismos vean si tienen claro los temas y cómo funcionan las instituciones, y cualquier duda la vayan planteando. Entonces, sí. En relación a quién le ha consignado, no consignaron un juez porque era una demanda nueva. Bueno, en realidad ahí en la terminología hay dos cosas que habría que corregir. Primero, no es demanda, sino memorial por el que está promoviendo diligencias de prueba anticipada. Y luego, si fuera demanda, el calificativo de nueva está demanda. La demanda siempre es el memorial inicial. Sí. La demanda es, o sea, Una demanda es el memorial a través del cual se inicia un proceso. En cualquier otra situación podemos hablar de un memorial inicial. Entonces, digamos, en este caso no es una demanda. Si usted promueve unas providencias precautorias, que es el trabajo del otro grupo, no es una demanda. Si usted promueve una ejecución en vía de premio, no es una demanda. Si usted promueve un proceso de protección voluntaria, no es demanda. Si usted promueve un proceso compulsorio, no es demanda. En los demás casos, sí. Si promueve un ordinario, un sumario, un moral, un juicio ejecutivo, en todos esos casos no es demanda. Yo tengo una pregunta. En este caso ya debería de haber un grado de proceso. No. Ellos están iniciando el expediente con este memorial. En los casos de prueba anticipada, pues se tiene que exponer todos los hechos, pero de una u otra vez se tiene que exponer qué proceso es el que se ha promovido. No necesariamente. Lo esencial es decir qué reclamación va usted a plantear. Ya luego, si la va a plantear en juicio ordinario, juicio sumario, juicio oral, lo que es lo que va a hacer, no necesariamente se tiene que indicar al juez. Sobre todo porque dependiendo del resultado de estas diligencias de prueba anticipada, como vimos, podría ser que usted pueda acudir de una vez a un juicio ejecutivo. Solo permítame, creo que lo último no le quedó claro. Sí, porque cuando dijo lo del juicio ejecutivo, ¿por qué no dice? Lo que pasa es que dentro de los documentos del artículo 327 del Código establece que tiene una categoría de artículo ejecutivo. Está un documento privado con legalización de firmas, que no es el caso, pero dice por reconocido, o que se tenga por reconocido ante juez competente. Entonces se reconocen esos documentos y ahí consta la obligación, de una vez podrían acudir a un juicio ejecutivo. Igual otro de los supuestos del mismo artículo es confesión prestada por el deudor. Entonces, si confiesa los hechos, igual podría acudir a un juicio ejecutivo. Y en ese caso, ¿qué pasaría en una confesión ficta? O sea, también sería un título ejecutivo. Sí, lo único es que la ley, en cuanto es convención ficta, sí lo condiciona al hecho de que exista un principio de prueba por escrito. Es decir, algo que no es una plena prueba, digamos, de la existencia de la obligación, pero sí hay algún documento, no sé, una servilleta, escribieron algo y lo firmaron, algo por el estilo. Eso es un principio de prueba. Sí, nosotros como grupo habíamos tenido una pequeña discusión y una pequeña pregunta entre nosotros, porque habíamos, nosotros, o sea, a la hora que investigamos y preguntamos, ¿verdad? Ciertos licenciados nos habían dicho que en algunos casos, dentro de una prueba anticipada, se incluían medios de prueba. Nosotros no lo quisimos incluir porque nosotros pensamos en la prueba anticipada, ¿verdad? Y que después cuando se ponga la demanda ya se incluyen los medios de prueba que se van a utilizar, pero quisiéramos nosotros también salir de duda de eso, ¿me entiendes? Porque vimos que ciertos lugares que a veces incluían medios de prueba. No es requisito, puede incluir un apartado, pero lo tiene que hacer con cuidado, porque si no se vuelve una cosa antitécnica. Como usted bien dice, aquí no hay un periodo de prueba, por lo tanto no hay necesidad de ofrecer medios de prueba. Y en las diligencias de prueba anticipada en líneas generales,
no necesita usted convencer al juez de algo, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, cuando se promueven las providencias precautorias, en que tampoco hay un periodo de prueba, pero usted sí más o menos necesita convencer al juez de la existencia de la obligación, su monto, etcétera, sobre todo para que fije la garantía y estime la procedencia de la medida. Entonces, en ese otro caso, sí es recomendable, aunque no es obligatorio, sí es recomendable incluir un apartado que usted titule pruebas o medios de prueba, pero antes de enumerar lo que está acompañando ahí, hace un parrafito haciendo una salvedad, en el sentido de decir que aunque por la naturaleza de estas diligencias no existe un periodo de prueba, acompaña como elementos de convicción los siguientes documentos, por ejemplo, y entonces, lo mismo podría hacer aquí si quisiera, aunque aquí es menos necesario todavía, porque precisamente como usted bien decía, estas diligencias son para constituir prueba. Perdón, solo distinto sería el caso si fueran diligencias de prueba anticipada que debieran tramitarse por el procedimiento de los incidentes. Si es una exposición de documentos, de bienes muebles o de semovientes que se tramita por el procedimiento de los incidentes. Entonces ahí sí, el procedimiento de los incidentes, cuando son cuestiones de hecho, tiene su periodo de prueba y ahí sí debe hacer prueba. ¿Alguien de este lado? Sí. Yo solo preguntar más que todo de forma. En el fundamento de derecho se supone que si se está colocando el artículo completo tiene que ir entre comillas, o sea... Es lo más correcto, digamos. Y luego lo de la palabra solicito, ¿se puede utilizar la palabra solicito en vez de formular la siguiente petición? Sí. Que no les dé pena preguntar sobre el trabajo o criticar el trabajo. Yo normalmente, si ustedes ven algún defecto en el trabajo, normalmente yo ya lo vi, entonces de todos modos es algo que voy a calificar. Y si ustedes ven un defecto que yo no he visto, mejor que lo vean aquí y pregunten y no que después tengan la duda en el examen. ¿Sí? Pues en este civil hay que incluir domicilio y vecindad, pues. La vecindad está de más. Y para efectos, si usted lo hace en un memorial que presente en un juzgado, no pasa nada. Pero para efectos míos de clase, sí califico, no le voy a bajar la mitad de la nota, pues, pero sí califico el tema de incluir la vecindad. Pero que en los exámenes sí, pero... No la debe incluir. No se debe incluir. No la debe incluir. Pero es laboral, ¿verdad? ¿Qué más? Pero es laboral. El laboral sí, ahí es un requisito. En cuanto a las peticiones, en la petición número 6 dice que se percibe a la señora Andrea Ramírez en caso de enfermedad legalmente comprobada y indique lugares que se encuentran para que el tribunal se traslade para practicar la diligencia. Sí. ¿Esa petición está de más? Lo puede pedir, no es necesario, lo puede pedir, pero está mal pedido. Siempre tengan cuidado cuando ustedes solicitan con la utilización del término apercibimiento o cualquiera de sus derivados. Esa palabra se puede utilizar solo en casos muy específicos. El apercibimiento es uno de los apremios. La ley del organismo judicial contempla que existen 3 clases de apremios. Es el artículo 178. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley diga otra cosa. Siguiente artículo. Las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales para que sean obedecidas por resoluciones a las personas que han rehusado cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se le impondrá desde la primera resolución que establezca el mandato del juez. Y luego, déjenme que los ubique por orden. El 181. Las partes no pueden pedir apremio en el juez ordenado antes de vencerse el plazo señalado para cumplir el mandato judicial, salvo lo referente al diligenciamiento de pruebas en las cuales sea necesaria la colaboración de la contraparte, las cuales se exigirán bajo apercibimiento. Y el 183, en caso de haberse pedido y ordenado ilegalmente el apremio, quedarán obligados solidariamente el juez y la parte que lo pidió a la reparación de los daños y perjuicios causados por el apremio. El apremio que imponga el tribunal indebidamente o sin que conste haberse desobedecido su resolución se considerará como
conformidad. Entonces, en la práctica se maneja con mucha soltura y con mucho descuido el tema de la premio. Y entonces ven ustedes en la práctica que piden que se aperciba al demandado que tiene que señalar lugar para recibir notificaciones, porque de lo contrario se le va a notificar como testado del tribunal, o este apercibimiento que ven por aquí, o en muchas cosas en las que la otra parte podría o no adoptar una determinada conducta. Se tiene la mala costumbre de utilizar la palabra apercibimiento, que se aperciba que tal cosa, o que se le ordene tal cosa, o apercibimiento de tal otra cosa. Y entonces de conformidad con la ley, la posibilidad de aplicar una premia tiene una secuencia. Primero el juez debe fijar un plazo. Si en ese plazo no cumple, entonces ya le puede fijar un apercibimiento. Entonces le vuelve a ordenar lo mismo, ahora bajo apercibimiento de lo que ustedes quieran. Entonces, si no seguimos esa secuencia, en el fondo es una premio ilegal. En la práctica no se ve que la otra parte discuta el tema de que se trata o no de una premio ilegal, pero técnicamente no está bien. Hay casos, dice en las diligencias de prueba, sí. Entonces, por ejemplo, la otra petición que debe estar por aquí, cuando se pide que se señale 10 horas para la práctica de la diligencia, dice que se señale 10 horas para la 5, que se señale 10 horas para que comparezca la señora, que debe comparecer en forma personal en un promedio de apoderado por oposición de reconocer los documentos, bajo apercibimiento de que se dejara de comparecer sin justa causa. Ahí sí está bien solicitado, porque la ley cuando establece el señalamiento de la diligencia dice que será citado bajo apercibimiento de que se deja de comparecer sin justa causa, tal cosa. Entonces ahí la misma ley está ordenando y va en consonancia con lo que dice la ley de los organismos judiciales. Por tratarse de una diligencia de prueba, desde la resolución que establece el mandato del juez se puede o se debe establecer el apercibimiento. Ahora, esto otro que pregunta su compañera, de que indique el lugar en donde va a estar reposando si es que se excusa por enfermedad, se puede pedir. En realidad no es algo que uno tenga que pedir, sino que la ley establece que si alguien se excusa por enfermedad, el juez debe trasladarse al lugar en donde esté esa persona para llevar a cabo ahí la diligencia. Entonces, muchas veces por cubrir esa eventualidad se hace esta petición, pero entonces habría que replantearla para no utilizar la palabra apercibimiento, porque en este caso no va a haber un apercibimiento. Entonces se podría decir, en lugar de que se aperciba, que se haga saber a la señora fulana que en caso de enfermedad tal cosa, y entonces no tenemos problema. Una pregunta. Al inicio, en el expongo de donde colocan la dirección y procuración, colocaron actúa bajo la dirección y procuración. Luego al final, después de la firma, colocan únicamente en su auxilio. La forma correcta de consignarlo sería actúa bajo el auxilio, dirección y procuración, y lo mismo en la firma. No. Lo que pasa es que son dos cosas que están relacionadas, pero que no son exactamente lo mismo. Cuando usted dice actúo con la dirección y procuración del abogado fulano de tal, lo que le está diciendo el juez es el abogado que yo estoy designando para que atienda este caso es este abogado, el licenciado Juan Pérez. Ahora, el abogado que la auxilia a usted es el que le firme el memorial, que normalmente la regla general va a ser ese mismo que usted señaló como indicó al juez que va a ser su abogado de procurador. Pero supongamos que no se lleva a cabo esta diligencia y entonces, por la razón que sea, no se pudo notificar, y entonces usted va a solicitar que se señale un nuevo día y hora para la práctica de la diligencia. Pero resulta que cuando se va a presentar este memorial, el licenciado Juan Pérez está de viaje o se enfermó, por la razón que sea, no puede firmar ese memorial. Entonces lo voy a firmar yo. Entonces diríamos, firma usted, digamos que usted va a firmar el memorial. Entonces yo digo, en su auxilio, por esta única vez, por razones de urgencia, me firmo. Entonces, ¿quién está auxiliando el memorial? Yo. ¿Quién es el abogado, director y procurador? Sigue siendo Juan Pérez. No son exactamente lo mismo. Ya, pero si el abogado fuera el mismo, sí se puede poner en el expongo, en el en la parte del expongo lo que tiene que indicar es quién es el director y procurador. No en el auxilio. El auxilio lo vamos a ver cuando alguien firme. Pero
además la parte del auxilio. En el fondo solo sería lo de la dirección de procuración. ¿Sí? Si fueran los abogados los que van a ejercer la dirección y procuración del caso, digamos, se coloca que pueden actuar ya sea conjunta o indistintamente para efectos de que pueda firmar solo uno de los dos. Solo ahí lo voy a interrumpir para corregir una cuestión de redacción. No es conjunta o indistintamente, es conjunta o separada o indistintamente. Entonces, eso lo que quiere decir es, lo pueden hacer los dos juntos, lo pueden hacer separados, una vez juntos, otra vez separados, otra vez separados, otra vez juntos. A eso se refiere el indistintamente, pero las dos opciones son en forma conjunta o separada. Si, digamos, van a firmar los dos, acá antes de la firma de los abogados se pondría en su auxilio como sus abogados directores. Lo puede poner, pero no es necesario, simplemente con que usted diga en su auxilio. Está la firma de uno y el sello, la firma del otro y el sello. Y en ese caso, cada hoja tendría dos timbres forenses, no uno. Solo antes de que salgamos del tema este de la dirección y procuración, hay un error que es bastante frecuente, que no se cometió en esta memoria, pero de todos modos se los anticipo, porque es bastante frecuente, de hacer referencia a la dirección y procuración como algo que se propone. La dirección y procuración no se propone. Entonces acostumbran muchos a decir que se tome nota de la dirección y procuración de los abogados propuestos, por ejemplo, o que se tome nota de que actúa bajo la dirección y procuración del abogado propuesto. Ese de hacer referencia a una proposición es un error, porque yo no le propongo al juez el abogado, porque yo le propongo al juez personas que van a ocupar cargos de auxiliar en el juez, un depositario, un interventor. Esas personas son auxiliares del juez y por lo tanto yo se las propongo. El juez me puede decir se lo acepto, que va a ser lo normal, pero también puede decir se lo acepto. En el caso del abogado es un auxiliar mío como parte, no del juez, por lo tanto yo no se lo propongo, yo le aviso que es mi abogado y el procurador, y el juez lo que tiene que hacer es tomar nota. El único caso en el que el juez podría no aceptármelo es si fuera un abogado que no sea colegiado activo, pero como igual eso no le va a contar al juez, entonces ya será la otra parte la que en su caso tendría que plantear una nulidad y probar que no es colegiado activo. Pero en líneas generales lo que me interesa que les quede grabado es que no debemos utilizar el verbo proponer o cualquiera de sus derivados para hacer referencia a la dirección de procuración. ¿Alguien pidió la palabra de esta edad? Al momento en que ya presento la demanda, la demanda ya será con el número de expediente con el que se pongo con esta prueba. La demanda es un expediente independiente. Usted pide una certificación de hecho en este caso de una vez la están solicitando aquí, y acompañando esa certificación usted presenta su demanda. Sí, le quería preguntar en cuanto al lugar que señalaba para recibir notificaciones. Dice, señala el lugar para recibir notificaciones de la oficina profesional ubicada. ¿Se debería decir la oficina profesional del abogado que notifique o no? No es obligatorio, normalmente se hace, pero tengan en cuenta que no necesariamente tiene que ser la de este abogado. Supóngase usted que usted contrató a un abogado que tiene su oficina profesional en estudio. Y entonces simplemente, como es el contratado para el caso, me contacta a mí y me dice, mire, fíjese que yo voy a dar un caso en Guatemala, ¿me recibe usted las notificaciones? ¿Cómo no? Y entonces vamos a señalar como lugar para recibir notificaciones en mi oficina, pero la dirección de procuración va a ser él. Entonces, ahí no podríamos decir que señalo como lugar para recibir notificaciones su oficina profesional, porque no es la de él, es la mía. Ahí sí haría falta el colocar que es de la ciudad de Guatemala. ¿En la dirección? Perdón, sí, ahí dice esa Ciudad de Guatemala. Perdón, de esa ciudad. Si no lo dijera, sí estaría incompleto. Una duda. Acá en la dirección y procuración se proponen varios, se pueden proponer varios, ¿verdad? No se propone a nadie. Se menciona varios, pero una vez vi que en una resolución de un juzgado decía que solo se tomaba nota del abogado que firmaba el... Es que eso les conté yo cuando vimos el punto. La ley en nuestra materia, en el derecho procesal civil, no establece
que si yo actúo bajo la dirección de corporación de más de un abogado, todos tengan que firmar el memorial inicial. Sí se establece en materia de amparo, por una disposición de la Corte de Constitucionalidad. En materia procesal civil no hay una norma que lo diga, pero hay muchos jueces que, sobre todo a raíz de estas disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, adoptaron esa modalidad. Entonces usted dice, tuvo con la dirección de corporación de estos 3 abogados, pero de esos 3 solo uno firma el memorial. Hay muchos jueces que dicen, se toma nota de la dirección de corporación solo del abogado fulano de tal, pues el resto firma el memorial. De todos modos, en el fondo está mal resuelto, porque no tiene un fundamento pues, para resolverlo de esa forma. Pero de todos modos a usted no le afecta, porque si después necesita que le firme el memorial a algún otro de esos 3 que había mencionado usted originalmente, pues tiene 2 opciones. O lo hace como un auxilio accidental, esto me cae por razones de ustedes, o bien dice, a partir de la presente fecha, actuaré bajo la dirección de corporación del abogado fulano de tal, además del otro que ya había tomado nota. No entendí. Si va a ser su auxilio por única vez, ¿se coloca dentro del memorial eso antes de que firme el abogado? No, solo En este reconocimiento de documentos solo se hace con la solicitud de esa práctica, no se menciona nada en negocios así. No se menciona nada, pero no se menciona nada como del negocio, de lo que, o sea, como que no se hace referencia a lo que usted va a poner en una demanda futura, sino que solo se solicita la práctica del reconocimiento. como que aquí no se menciona cuál es el contenido del documento, ¿dice usted? No, o sea, el documento entiendo que sí lo tienen que detallar, pero no, o sea, específicamente solo se solicita la diligencia de la prueba anticipada, no se hace como que una mención del negocio subyacente que usted va a mencionar en la demanda. Vamos a ver. La ley lo que establece es que usted debe, señorita, que usted debe indicar el asunto sobre el que va a versar la declaración. Entonces, digamos que la idea es que el juez tenga una idea general de qué hechos van a ser eventualmente los controvertidos en el proceso futuro, sobre todo para calificar las posiciones, porque dentro de los requisitos de las posiciones establece la ley que deben referirse a hechos controvertidos, que en este momento todavía no son controvertidos, pero digamos que para efectos de calificarlo ahorita en la prueba anticipada, lo que el juez vería es que sean hechos que en el futuro van a ser controvertidos. Si es algo que no tiene conexión con ese proceso futuro que se va a plantear, el juez debería descalificar la posición. Aquí, para que estuviera más claro, y creo que tal vez por ahí va su pregunta, para que estuviera más clara la narración de hechos de las diligencias de prueba anticipada, hace falta algo que sí se menciona en las posiciones, y es que estas personas, vamos a ver, primero veamos lo que sí se menciona. Se menciona que estas 2 personas se constituyeron en deudores solidarios de un banco y que luego no pagaron y el banco los ejecutó. Hasta ese punto, si usted lee esos hechos, usted diría, pues aquí la posibilidad que tiene este señor es de reclamarle a la señora la proporción correspondiente, es decir, de los 36,000 quetzales creo que es, le puede reclamar 18,000, porque no se menciona algo en ese apartado de hechos, en el sentido de que aunque los 2 adquirimos la deuda, en realidad la beneficiada era solo él, y ella se comprometió conmigo a pagarme la totalidad si en dado caso yo tenía que pagar al banco. Ahora, en las posiciones sí se menciona. Pero lo que está diciendo es que sí se menciona en los hechos, en los antecedentes, de que ella fue la única, lo va a leer. Se reconocen deudores solidarios a la señora Andrea Trujillo Ramírez y al señor Julio César Alejandro Rodríguez por un monto de 36,000 quetzales exactos, quienes tenían que realizar los pagos conforme a los plazos y condiciones que constan en dicho contrato privado.
cantidad que fue recibida única y exclusivamente por la señora Andrea Tojín Ramírez para uso personal, acordando de palabra que transferiría la deuda acumulada más intereses en un contrato privado. O sea que ahí lo que nos hubiera faltado es aclarar que si en dado caso ella incumplía, tenía que pagarme a mí. Exacto. Si yo pagaba. Así es. Y en las posiciones que se menciona, la patria la SIN, diga al absorbente si es cierto que usted hizo uso única y exclusivamente la cantidad de 31.000 quetzales con el contrato tal, sí podría el absorbente si es cierto que usted se había comprometido con el plan a cancelar la totalidad de la deuda del contrato privado tal. Entonces, haría falta sobre todo esto que se menciona en la posición número 5, mencionarlo también en el apartado de hechos. No sé si por ahí va la pregunta que usted me estaba haciendo. Sí, eso. Debería para que el juez pueda hacer una calificación más adecuada de las posiciones. El código dice que la declaración de testigos en pruebas anticipadas solo debe hacer cuando sea de muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. Esto se debe establecer, o sea, la razón de por qué yo estoy pidiendo en esto. Si estuviera promoviendo declaración de testigos, sí. Y lo mismo que si estuviera promoviendo un reconocimiento judicial, por ejemplo, que también tiene requisitos especiales, que si es muy gravoso la conservación de la cosa, etcétera, etcétera, lo tiene que establecer.